Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Somos Ministerios Ebenecer, Familia Barro de Dios. El día de hoy tenemos el tema, el espíritu de temor. Dice 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora te rogamos y te suplicamos que sea tu Espíritu Santo el que habla a nuestras vidas en esta hora, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos instruya, el que nos capacite y aquel Dios que nos enseñe en el nombre de Jesús. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nosotros vemos la palabra cobardía, en el diccionario significa timidez, pavor y significa amedrentar. Entonces, en pocas palabras, Dios le estaba diciendo, porque no te ha dado Dios, el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, porque no te ha dado Dios un espíritu de timidez, un espíritu de pavor, un espíritu de amedrentarte. Entonces, otras comparaciones dicen, pues no nos ha dado Dios espíritu de timidez. Las Américas dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. La versión Oso nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor. Y la última versión, ¿verdad?, nos dice, porque no nos ha dado, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Entonces nosotros, ¿verdad?, podemos ver que una persona insegura es una persona cobarde, que la timidez, la cobardía, el temor hacen que nosotros podamos perder las habilidades y las destrezas que nosotros podemos tener. Porque cuando nosotros hablamos que el apóstol le decía, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, es decir, él hacía énfasis en que eso no viene y no proviene de parte de Dios. Entonces la timidez, la cobardía, el temor, el miedo que muchas veces nos puede inundar. Por ejemplo, cuando ahorita con lo de la pandemia, en casa, en familia, en el trabajo, en las diferentes áreas donde nosotros nos movemos, podemos ser infectados en algún momento por el temor, por el miedo. Y entonces va a venir a bloquear todas nuestras habilidades y todas las destrezas que Dios nos ha dado. Entonces, dice Jueces 7 del 2 al 3. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y se volvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Entonces nosotros aquí nos damos cuenta cómo iba a iniciar una batalla, había una guerra que pelear, habían tierras por conquistar, pero justo en ese momento, ¿verdad?, cuando nosotros vemos que antes de que el pueblo de Israel pudiera avanzar a esa guerra, pudiera combatir, Dios le habla a Gedeón y le dice, no, es que el pueblo que tú tienes es mucho. Y como Dios conoce el corazón del hombre, Él sabe que muchas veces nosotros, cuando la persona es una persona, por ejemplo, estudiada, que tiene formas, ¿no?, económicas, tal vez, la persona puede decir, no, es que yo lo hice, yo fui, por mí se hizo esto, por mí se hizo el otro. Entonces Dios, pensando, ¿verdad?, en que el hombre también se pudiese levantar como que el cuello, Él le dice al pueblo, y miren, hay otras versiones comparando, dice, porque cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire. Otra, la Castellán dice, el que tenga miedo y tiemble, que se vuelva y se retire. La Hünemann dice, ¿quién es el medroso y cobarde? Vuélvase. La versión Oso, el que tema y se estremezca, vuélvase. Dios habla hoy, cualquiera que tenga miedo puede irse a su casa. Cualquiera que esté ansioso o temeroso debe de regresar a casa. Entonces nosotros vemos que hay batallas que pelear, hay tierras por conquistar. Dios nos llamó para que nosotros pudiéramos avanzar, para que pudiéramos conquistar, para que pudiésemos nosotros cumplir el propósito para el cual Él nos ha llamado. Pero algo que nosotros podemos
podemos ver es que Dios no va a hacer equipo con personas que tengan miedo. Dios no hace equipo con personas que tengan temor, porque si Dios hiciera equipo con este tipo de personas, no le hubiera dicho a Gedeón que se vuelvan, que se regresen, que se vayan a su casa, sino que en ese instante le dijo: cualquiera que tenga miedo, que tenga temor, que se estremezca, que esté titubeando, que esté cobarde, que se vaya. Porque Dios no entra ahí. O sea, cuando nosotros, ¿verdad?, sabemos que vamos a pelear batallas, que tenemos que ir avanzando, porque por algo dice la Biblia que vamos de victoria en victoria, pero para tener una victoria tuvo que haber un enfrentamiento, tuvo que haber habido antes una batalla. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que las batallas pueden hacernos que nosotros comencemos a temblar, que nosotros comencemos a titubear. Nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, como pastores, nosotros vamos a tener que enfrentar batallas, pero a veces esas batallas van a hacer que nosotros comencemos a titubear, que comencemos a temblar de miedo. A lo mejor nos sintamos medrosos, nos sintamos cobardes, incapaces de poder realizar lo que Dios nos ha llamado. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que los que se estremecen, dice, los ansiosos o temerosos deben de regresarse a su casa. O sea, Dios dice: no los quiero aquí, que se vayan a su casa, porque Dios no puede hacer un equipo con alguien que es temeroso o que es miedoso. Una cosa, ¿verdad?, es que como seres humanos todos en algún momento podamos sentir el miedo, el pánico, el terror, ¿no? Así como que por momentos titubeamos tal vez, pero eso se podría decir que puede ser normal hasta cierto punto. O sea, normal porque somos seres humanos y podemos nosotros sentir este tipo de emociones, pero cuando ya va más allá y nos impide poder pelear, nos impide poder incorporarnos, nos impide poder salir a una batalla y poder hacer frente, entonces es de lo que no nos ha dado Dios. O sea, porque dice que no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, que el temor no nos paralice. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, que vamos a enfrentar batallas, que vamos a enfrentar circunstancias, el temor va a querer venir para paralizarnos, para que nosotros podamos poner un stop. Así como que hasta aquí, ya no puedo seguir, ya no puedo avanzar. Porque ese es uno de los objetivos del temor, que nosotros podamos quedarnos quietos y no avanzar hacia los propósitos de Dios. Seguimos. Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extiende la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, en esta escena cómo Pedro, por medio de Jesús, había entrado en una atmósfera de lo sobrenatural. Es decir, Jesús vino a ellos sobre las aguas, andaba sobre las aguas. Pedro rápido: yo quiero ir, manda. Y dice: bien. Y va y comienza, ¿verdad?, a andar sobre las aguas conforme a la palabra del Señor. Pero dice que él se distrae y comienza a voltear y comienza a ver lo que no tenía que ver, y en ese momento sale de la atmósfera. En ese momento se desconecta del propósito que Dios tenía para con él. O sea, porque cuando hablamos, ¿verdad?, que nosotros vamos a ir avanzando en otra atmósfera, en otro nivel, va a haber momentos en los cuales el enemigo nos va a querer paralizar, como que diciendo: esto sí lo pudiste hacer, pero ya esto ya no te voy a permitir. Stop. Pero el propósito de Dios, ¿verdad?, porque el temor, su estrategia satánica, la estrategia del
del diablo, ¿verdad? Con el temor, es que éste venga a bloquear el poder de Dios en nosotros, que venga a bloquear lo que Dios puede hacer por medio de nosotros. No es que nosotros tengamos el poder, sino que Dios, por medio de nosotros, que somos vasos, Él puede hacer algo. Pero aparece el temor, aparece el miedo, y es en ese instante cuando se queda bloqueado, cuando se queda obstruido el poder de Dios, aun cuando Dios sí puede hacer las cosas. Entonces dice que el miedo, otra de las cosas que hace es que nos va a hundir en las aguas de la desesperación. ¿Por qué nos va a hundir en las aguas de la desesperación? Porque vamos a comenzar nosotros a gritar como Pedro: sálvame, sálvame, sálvame. ¿Y por qué digo que a gritar como Pedro? Porque Pedro era una persona que sabía nadar, era alguien de mar, era un pescador, pero cuando él tiene el temor, por eso es que inicié diciéndole, ¿verdad?, que las habilidades, las destrezas que nosotros podamos tener, el miedo y el temor las va a paralizar, no las va a bloquear. Es decir, a Pedro se le borró de la mente que él sabía nadar, se le borró por un instante que él otras veces ya se ha encontrado en alta mar y que podía nadar sin ahogarse. Pero cuando viene el miedo, cuando aparece el temor, es en ese instante donde él cae en una desesperación. Porque a veces nosotros hemos avanzado en Dios y hemos peleado batallas y los hemos hecho una y otra vez, porque Dios está con nosotros. Pero cuando nosotros dejamos que la desesperación entre a nuestro corazón, es en ese instante donde nos comenzamos nosotros a hundir. Comenzamos nosotros a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y ya no vamos a poder avanzar aún cuando podríamos hacer. Entonces, ¿qué fue lo que vio Pedro? ¿Qué fue lo que observó Pedro? ¿Hacia dónde se distrajo? Otras versiones dice: viendo la violencia del viento le entró miedo. La Hahnemann dice: viento fuerte se atemorizó. La K2, al notar la fuerza del viento, tuvo temor. Y por último dice: viendo el viento que había, tuvo miedo. O sea, Pedro se puso a observar la violencia, la fuerza. Se puso a observar Pedro, ¿verdad?, el fuerte viento, que si era violento, que si era fuerte, que si... Entonces, ¿qué hace cuando él observa? Comienza, número uno, quita la mirada de donde la tenía, porque él tenía la mirada en Jesús. Jesús estaba allá y él hacia allá iba. Y él quita la mirada para voltear a ver el fuerte viento, y en ese momento, cuando él puso su atención en el viento, él comenzó a hundirse. Cuando él puso su atención en la circunstancia, porque cuando nosotros hablamos de miedo, cuando nosotros hablamos de temor, la persona va a comenzar a razonar, va a utilizar sus sentidos físicos. Por ejemplo, el oído. No, pero es que dicen... Ya escuché por ahí las noticias, ya escuché que una persona dijo esto, el doctor me dijo aquello. O sea, oímos nuestros sentidos. Hay otras personas que ven: no, ¿cómo es que Dios lo va a hacer? Dios ya no lo va a poder hacer. Dios sí tiene poder, pero esta situación en específico no va a poder hacerlo, porque utilizan sus sentidos espirituales, sus sentidos carnales. Y entonces, cuando nosotros utilizamos nuestros sentidos, nos van a sacar de la atmósfera en la cual nosotros ya hubiéramos podido entrar, o en la cual ya nos encontrábamos. Porque hay personas que van avanzando, avanzando, avanzando en Dios, pero hay algo que los detiene, hay algo que los para, y ahora ya no pueden avanzar, ya no pueden seguir, porque nuestros sentidos nos pueden engañar. Nuestros 5 sentidos espirituales, carnales, nos pueden engañar. Lo que mis ojos ven no es. Recordemos, ¿verdad?, que lo que ahorita vemos fue hecho de lo que no se veía. Es decir, nosotros no nos podemos guiar por lo que yo estoy viendo. Yo no me puedo guiar por lo que yo estoy oyendo. No me puedo distraer por lo que vinieron y me contaron. Porque cuando viene un doctor, por ejemplo, y comienza a decir: tu diagnóstico es este, ¿qué hacemos?
prestamos el oído. Y en ese momento se nos olvida que Dios ya peleó anteriormente por nosotros, que el Señor ya nos había dado la victoria, que Dios ya en otras ocasiones nos ha sanado. Se nos olvida porque el temor lo que hace es que te paraliza. El temor lo que hace con nosotros es que viene a engañar nuestros sentidos. Y nosotros no podemos avanzar. Y por consiguiente, ¿verdad? Él le abrió su corazón al temor. Ahora, ¿cuál es el problema del temor? O sea, porque hablar de temor, el problema dice Job 4:14. Me sobrevino un espanto y un temblor me estremeció todos mis huesos. Entonces, el problema que yo veo aquí es que le viene de repente, ¿no? Le viene de pronto, lo estremece. Pero no fue cualquier estremecida, porque dice todos mis huesos. O sea, porque el temor viene sobre nosotros, ¿verdad? No solamente a movernos, sino que nos hace que nos estremezcamos desde adentro, desde lo más íntimo, porque dice huesos. O sea, cuando una persona se asusta, puede hacer, pero eso no quiere decir que mis huesos temblaron. O sea, porque hablar de temor va más allá de lo que pueden pensar mi mente humana o mi mente carnal, porque dice Job, me estremeció todos mis huesos. Es decir, el temor te mete en otra atmósfera desconocida anteriormente. ¿Por qué desconocida? Porque hasta te estremece los huesos. Es decir, hay algo más allá del temor. Otras versiones dicen, me hallé presa del miedo y del temblor. Otra, la castellana, dice, un pavor me invadió. La otra versión dice, fui presa del terror y agitación. El temor se apoderó de mí. Fue tanto el miedo que sentía que todo el cuerpo me temblaba. Me llené de temor y de temblor y me estremecí hasta los huesos. O sea, porque hablar del problema, ¿cuál es el problema que yo veo aquí con el temor? Número uno, el temor te puede hacer una presa. Tú vas a caer en sus garras. Una presa es alguien que viene y te ataca y te toma por presa. Número dos, también podemos ser presos del temblor. O sea, porque es algo que te sacude, es algo que te estremece y que viene desde adentro y que va a impedir lo que Dios tiene para ti, el diseño que el Señor tiene trazado para ti. Dice, el pavor me invadió. Número dos, ¿qué hace? Va en aumento. O sea, te invade por completo. No solo es que, no, pues aquí solo fue en mis pensamientos. Tuve miedo porque escuché esto y de pronto tuve miedo. La piel se me enchinó. No. Dice que me invadió. O sea, porque otro objetivo que va a tener, ¿verdad?, es invadirnos por completo. Número tres, dice, fui presa del terror, pero también preso de la agitación. Entonces, otro de los problemas, ¿verdad?, que vemos aquí es que vamos a convertirnos en presas de la agitación. O sea, cuando algo se agita, por ejemplo, usted tiene un vaso de agua y se mueve la mesa donde está, ¿qué pasa con el agua? Se agita. Entonces cuando nosotros tenemos temor, eso va a pasar. Te agitas. La persona, los pensamientos ya los tiene así. Las emociones ya están agitadas porque el temor, ¿verdad? Dice otra, fue tanto el miedo que sentía. O sea, porque es algo que no se puede explicar con palabras. Hablar de temor. Dice, fue tanto el miedo que sentía. Es decir, era tan grande que no hay palabras para poder explicar. Porque hay personas que le tienen miedo, por ejemplo, a la muerte. Es que ya no puedo respirar. Yo sentía que esta noche yo ya no la iba a pasar, yo ya no iba a contar este día. Y entonces se vuelve a tal grado el miedo que es tanto que ya no se puede expresar con palabras. Hay personas que le tienen miedo, ¿verdad?, a las malas noticias.
Y es tanto el miedo, le tienen miedo a que el hijo no llegue a tiempo a su casa, que no llegó a la hora que tenía que haber llegado, y ya están con el miedo. Pero ya es tanto el miedo que la persona comienza a pensar, no, y si le pasó esto, tal vez un accidente, tal vez lo robaron, tal vez lo secuestraron, tal vez tal, y empieza la persona, porque es tanto, o sea, el miedo y el temor va creciendo tanto, y dice la última versión, me llenó el temor. O sea, el temor va a ser a tal grado que nos va a llenar. O sea, cuando algo está lleno, ya no hay cupo para nada. Cuando ya yo le digo, este vaso ya está lleno, ya no le puedes echar más agua. ¿Por qué? Porque ya no le cabe. Entonces, ¿qué va a pasar con el miedo, con el temor? Va a venir sobre nosotros de tal manera que ya no vamos a poder más. O sea, como que ya llegamos hasta el límite de nuestro tiempo, hasta el límite de nuestro raciocinio. El temor puede, dice, hacerte su presa. El temor puede, ¿verdad?, hacerte presa de la agitación y del temblor. Que un pavor te invada. Puede crecer el miedo hasta llenarte. ¿Sí me doy a entender? O sea, porque el temor, el miedo va a ir avanzando, va a ir avanzando, va a ir avanzando hasta que nos llene. Ahora, si hay algo que ya está lleno, ya no hay nada que pues, se le puede echar de más, porque ya está lleno. Entonces, si yo me llené de temor, ¿cuándo Dios va a venir a llenarme de valor? Ya no se puede. Ya no se puede, porque o decidimos estar llenos del miedo y del temor, ser presa de ello, o decidimos nosotros vaciarnos de lo que nuestra mente y lo que hemos recogido con nuestros sentidos para poder creer en lo que Dios dice de nosotros. Porque el temor va a avanzar. ¿Y hasta dónde va a parar? Hasta que tú y yo lo paremos. Él puede avanzar, puede avanzar, puede avanzar. A lo mejor empieza en un pensamiento. A lo mejor ya el temor, el miedo en una colonia. El temor, el miedo a esto, al otro. Va a ir avanzando hasta que tú se lo permitas. El miedo no va a parar porque su objetivo es llenarte. Y entonces hay personas que ya están llenas de miedo y todo les da temor, todo les da miedo, todo. No, es que ya siento que algo me duele, algo, no, ya me voy a morir, me voy a morir. O sea, nos ha tocado ministrar a personas que dicen, no, es que tengo todas las enfermedades y no tienen nada. El miedo. Me voy a morir por el miedo, por el temor, porque este va a avanzar al grado que tú y yo lo dejemos avanzar. Ahora, ¿cuál es su objetivo? ¿Hacia dónde va el temor? ¿Hacia dónde va? Porque el enemigo sabe lo que quiere hacer con el miedo. Por ejemplo, ahorita con lo que hemos estado viviendo estos últimos meses, hay un objetivo, hay un propósito. Obviamente que no es de parte de Dios, ¿verdad? Porque Dios no quiere tenernos ni amedrentados, ni miedosos, ni tener, no. Pero el enemigo sí tiene un objetivo, y vamos a ver el objetivo del temor. Dice Mateo capítulo 25, del versículo 24 al 25. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cuál es el objetivo del miedo? ¿Cuál es el objetivo del temor? Si hay una batalla que pelear, hay guerras que conquistar, hay tierras por conquistar. Pero ¿cuál es el objetivo? Jesús viene en la parábola y comienza a repartir. Y reparte y reparte y reparte a todos conforme a su capacidad. Les dio, porque Jesús vio capacidad en todos. A unos les dio más, a otros les dio menos por la capacidad, pero a todos les dio. Ahora, ¿cuál es el objetivo del miedo? ¿Cuál es el objetivo del temor?
Dice, porque en el 25 está la respuesta, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que el enemigo va a querer que tú y yo escondamos el talento que Dios nos ha dado. Ese es su objetivo. El miedo y el temor va para allá. El miedo y el temor, su objetivo es que escondas lo que Dios te dio. Ahorita, con estas circunstancias que hemos estado pasando y viviendo, el enemigo va a querer que escondas el talento que Dios te dio. Por ejemplo, las personas que cantan, ahorita se enferma, ya no canta. ¿Y dónde está el talento que se te entregó? Lo enterró. ¿Por qué? Porque ya no quiere cantar. Ya, como ya no va a la iglesia, ya no quiere cantar, ya no lo quiere decir, ya no quiere. Entonces el objetivo es que escondamos. Hay personas que son muy buenas en la intercesión y son personas, ¿verdad?, que tienen el don de la intercesión, pero cuando viene el miedo, cuando viene el temor, se olvidan de orar. Se olvidan, porque el enemigo va a buscar que nosotros enterremos lo que Dios ya nos dio. Ese es el objetivo. Es por eso que nosotros nos tenemos que sacudir el miedo, nos tenemos que sacudir el temor, porque nosotros no nos podemos guiar por lo que estamos viendo actualmente, si vienen cosas peores. Y si ahorita no podemos avanzar, ahora imagínense cuando vengan otras cosas. Pero nosotros no podemos detenernos por el miedo ni por el temor. Al contrario, ahorita, ¿verdad?, es el momento de sacar lo que Dios te dio. Es el momento de que tú puedas decir: esto no lo voy a dejar de hacer. Dijo Sadrach, Mesach y Abednego: si perezco, dice el Dios al cual servimos nos puede librar de tu mano, oh rey, y si no, sépase, oh rey, que no serviremos. O sea, una determinación a buscar, una determinación a servir, porque hay un talento que Dios te dio. Pero el enemigo con todo esto quiere que tú y yo enterremos el don, enterremos el talento, y entonces se nos olviden las promesas que Él tiene trazadas para nosotros, el camino que Él tiene para nosotros. Ese es su objetivo. O sea, nosotros tenemos que reaccionar. No nos podemos morir con el miedo, con el temor. Si de Dios está, Dios lo va a hacer. Pero si de Dios no está, no va a pasar nada. Pero esa tiene que ser la actitud de decir: yo voy a poner por obra el talento, lo voy a usar, voy a hacer lo que tengo que hacer. Y si Él le place llevarme, gloria a Dios. Pero mientras eso no pase, tú y yo tenemos que trabajar en el talento, trabajar en el don que Dios nos dio. Que el miedo, que el temor no sea el impedimento para que nosotros no podamos avanzar en el propósito, que no podamos nosotros poner un stop. Porque hay personas que iban bien, pero ahorita se enferman y ya se les olvida que tienen un don, se les olvida que Dios les habla, se les olvida que pueden hacer esto. En Dios entierran el talento. O sea, el enemigo está al acecho. Yo me imagino, ¿verdad?, con una palita, dispuesto y esperando que tú y yo nos distraemos para, mira, echarle tierra. Hay que enterrarlo, dice. Hay que enterrarlo. Eso es lo que él dice. Pero mi Biblia dice otra cosa. Nosotros no podemos ser presas del miedo, del temor, del espanto, no, sino que tenemos que rebelarnos al miedo, al temor, al espanto. O sea, nosotros no, hay personas que tienen terror y miedo a las malas noticias. ¿Y qué creen? Les sobreviene una mala noticia, porque lo están esperando. Está en la persona, es que ya no sé qué me van a decir, está llamando a las cosas negativas. ¿Cómo crees?
No, sino que nosotros tenemos que tomar el talento y decir, mi Biblia dice lo contrario. Dios dice lo contrario y eso no puede pasar. Eso no puede estar aconteciendo. Dice, Dios le dio a este personaje el talento porque vio en él algo de capacidad, algo de fuerza, algo de posibilidad, algo de facultad. Pero el temor lo cegó para que no viera sus posibilidades y actuara de la manera incorrecta. El temor bloquea nuestro potencial. ¿Sí me doy a entender? O sea, porque este hombre, vean lo que hizo. Corrió y lo enterró. Todos trabajando, todos trabajando para que se multiplicara, pero él no. Él rápido va, la palita lo entierra, no pasó nada. O sea, el enemigo viene con el temor a cegar. Satanás te va a cegar, te va a querer cegar de lo que Dios te dio, de lo que el Señor depositó en ti, y entonces cuando te ciegue va a comenzar a vaciar, es decir, va a quitar habilidades, va a quitar destreza, va a quitar el gozo, la alegría, el regocijo, y empieza a quitar, porque comienza a vaciarnos. Pero ¿dónde empezó todo? En el miedo. ¿Dónde empezó todo? En el temor. Pero ¿por qué Dios no hizo nada al respecto? Por el miedo. Dios, les mostré con Gedeón, no hace equipo con alguien miedoso. Dios no hace equipo con una persona que esté pusilánime, que esté titubeando, que esté... No. Dios hace equipos con personas que se atreven a creerle a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad. Entonces nosotros, ¿verdad?, tenemos que entender que lo que Dios tiene para nosotros se va a cumplir, pero si nosotros no enterramos lo que Dios tiene para nosotros. Él va, entierra el talento. ¿Qué has enterrado? ¿Qué has enterrado tú? ¿O qué he enterrado yo que no hemos utilizado para el servicio de Dios? Hay un talento que Dios te dio. Que lo que pasa en tu casa, que lo que pasa en tu familia, que lo que pase con los tuyos no sea impedimento para que entierres el talento. Que no sea una distracción para que tú comiences a voltear como Pedro, a ver el viento, a ver el problema, a ver la adversidad. Que no sea impedimento, sino que tú puedas avanzar. Porque el propósito es avanzar. El propósito es avanzar. Por ejemplo, en una tormenta, usted va manejando la tormenta. Si usted se para a media carretera, ahí se va a quedar hasta que la tormenta cese. Pero si usted decide, aunque sea despacio, le pongo las luces y me voy. Sorpresa, 1 kilómetro después no hay lluvia. Terminó. ¿Pero por qué terminó? Porque estuvo dispuesto a avanzar en medio de la tormenta, a avanzar en medio del problema. Entonces nosotros tenemos que tener esa actitud de avanzar. Si Dios dijo que te iba a sanar, no importa lo que sientas, tú lo tienes que creer. Tú tienes que avanzar en fe, tú tienes que creerlo, tú lo tienes que declarar. Dios ya lo hizo, Dios ya me sanó, Dios me dijo que iba a hacer esto, Dios me dijo que iba a hacer el otro, y no nos podemos detener. No, Señor, sino que yo me tengo que tomar de lo que Dios dijo, porque el enemigo va a querer que enterremos el talento. Con esta pandemia, que lo entierres. Hay personas, a nosotros como pastores nos ha tocado ver buenos líderes. ¿Dónde están? Enterrados en el mundo otra vez. Por el miedo, por el temor. Es que la enfermedad, es que el problema, es que usted no sabe, me pasó esto, me pasó el otro. Sí, y comenzamos nosotros, ¿verdad?, a ver el viento. No, mire, dice 2 de Timoteo 1, del 7 al 9.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos antiguos. Entonces dice Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No te lo ha dado. Ese miedo, ese temor, esa inseguridad no viene de parte de Dios. Porque hay ministros y yo podía ver. Porque por eso les hablé. Y el Señor me decía que hay gente que Él les ha dado dones, talentos y destrezas para estar al frente, compartiendo la palabra, pero el miedo, el temor, la inseguridad, los pretextos, las excusas han hecho que comencemos a enterrar. Pero Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. O sea, poder es el dunamis, te ha dado un espíritu con el que vamos a poder vencer. Pero pastor, ¿por qué siento de pronto miedo o temor? Es normal. Porque necesitamos depender de Dios y no de nosotros. Necesitamos depender de Él y no de mi habilidad, no de mi destreza, no de mi capacidad. No te detengas por el miedo, no te detengas por el temor, que este no sea el impedimento para que no cumplas tu propósito en ese lugar donde Dios te puso a trabajar, donde Dios te puso a servir. Tienes que armarte de valor y hablar y decir, predicar si fue ese tu llamado, compartir, enseñar si fue eso lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero lo tienes que hacer. No te puedes quedar preso del miedo, preso del temor, de la angustia, de las circunstancias. Revélate a la circunstancia. La circunstancia no tiene poder, al menos que tú y yo se la demos. Ese es el poder que tiene la circunstancia sobre ti. Si tú decides que te afecta, te va a afectar. Pero si tú dices, no me va a afectar, no, Señor, porque conmigo está Jehová, Dios de los ejércitos, y Él pelea mis batallas, entonces no te va a afectar. Pero si tú comienzas cabizbajo y a tener temor y no lo quiero hacer, no puedo, entonces vas a comenzar. Pablo le recordaba a Timoteo que el temor podía estorbar su ministerio. El temor podía estorbar que él diera testimonio de Jesucristo. El temor podía sacarlo del llamamiento y del propósito. ¿Por qué se lo recordaba? Porque había algo de parte de Dios que había puesto el Señor en Timoteo. Había un potencial en Timoteo que el enemigo quería estorbar. En ti y en mí hay un potencial. No dejes que el enemigo lo entierre. No permitas que las circunstancias entierren lo que Dios ya te entregó por su gracia. Ahí donde estás, inclinamos nuestro rostro y oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, yo vengo orando a favor de tu pueblo, a favor de tu iglesia, para rogar y suplicar, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo el que tome el control de cada vida, de cada corazón, y ahora mismo tú seas, Señor, arrancando, destruyendo y derribando todo miedo, todo temor, toda inseguridad. Aquellos, Señor, que tienen un corazón pusilánime, aquellos, Dios mío, que han pensado en retroceder, aquellos, Padre, que han enterrado el don, el talento, el llamado que tú les has hecho. Oro para que sea tu Espíritu Santo el que ministre su vida, el que toque su corazón. Señor, arranca de ellos todo miedo, todo temor, derriba en el nombre poderoso de Jesús cualquier
cualquier timidez, cualquier miedo, Dios, en cada uno de ellos, y que ellos se puedan tomar de tu palabra, porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino que nos has entregado un espíritu de poder, un espíritu de amor, de dominio propio. Que ese espíritu de poder ahora venga sobre tu iglesia, ahora venga sobre tu pueblo, donde quiera que ellos se encuentran, Señor, y seas llenándoles de fuerza, de vigor, y arrancando y destruyendo el miedo, el temor, la inseguridad, en la timidez, en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo a tu pueblo y vengo declarando que el propósito para el cual tú los has llamado se cumple. Aquellos que no habían hablado tu palabra por miedo, por temor, por timidez, por inseguridad, hoy, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, toman su vida, Señor, y el control de cada uno de ellos, para que puedan hablar y proclamar tu palabra, Señor, y lo que tú les has llamado a hacer, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un abrazo a la distancia.